síntesis a Santiago Camarena, vicepresidente de Alfa Valores, y a la señora Nelly Ramírez, encargada de recursos humanos de Alfa Sociedad de Valores. Bienvenidos a síntesis. Gracias. Bien, ¿qué es Alfa Valores, licenciado? Alfa es un puesto de bolsa. Nosotros hemos estado trabajando, hemos estado ligados al sector financiero y nos ubicamos más bien en la parte del mercado de valores luego del 2006, 2007 y compramos en el 2010 y en el 2011 ya estábamos dando servicios al mercado. Actualmente somos de los líderes en el mercado. Tenemos ciertas diferencias de nuestros demás competidores. A un grupo financiero per se. ¿Son solo un puesto de bolsa? Somos un puesto de bolsa. Bueno, en realidad venimos nuestra primera empresa fue Mercado Electrónico Dominicano, que era una plataforma electrónica para negociación. En aquel entonces no había productos financieros que se pudieran estar transando. Esto en el 2003. ¿Qué se transaban? ¿Carteras en ese momento? No, en ese momento certificados. No era dólar. Se cotizaba el dólar y se compraba el dólar y se vendía el dólar. Como era un sistema de negociación, pues lo que hacía era que proveía información y permitía poder entrar y salir del mercado más fácil, porque era más transparente y también hacía una mayor eficiencia para quien quería comprar y cerraba el spread. Luego, cuando el dólar encontró su punto, se acomodó, empezó ya lo que era el mercado de valores con los certificados de Banco Central. Y básicamente nuestros clientes en aquel entonces eran instituciones financieras. Sin embargo, ya hoy en día, y luego que nos constituimos como puesto de bolsa, pues teníamos que ser más eficientes porque ya no solamente eran 10, 20 clientes lo que nosotros estábamos atendiendo. Hoy en día manejamos más de 2.000 clientes. Y todos los servicios que ustedes tienen. Escúchame, ¿cómo se llamaba la compañía inicial? ¿Mercado? Mercado Electrónico Dominicano. Ok, está bien. Todos los servicios que tienen ahora, que la gente puede recibir de todos 2.000 clientes, solo el instrumento que hay disponible es certificado de Banco Central y de Hacienda. No. Hay lo que son los títulos del mercado, que específicamente el 96% de los títulos que encuentran disponibles en el mercado son de Banco Central y Hacienda. Luego hay una parte que va subiendo y bajando, pero son corporativos, títulos corporativos, básicamente de títulos de renta fija, es decir, deuda. Últimamente están viniendo también fondos de inversión que pueden ofrecer sus cuotas al mercado. Pero dentro de eso está una labor de nosotros de crear diferentes tipos de estructuras. Por ejemplo, hay aquellas cosas que, aunque sean operaciones independientes, los clientes pueden hacer inversiones de corto plazo. Por ejemplo, se le puede vender hoy una operación, un título de Banco Central, y se pacta una operación hacia el futuro, es decir, en 2 o 3 meses, donde se pacta exactamente a cómo se compraría el título. La diferencia en cómo se vendió y cómo se compró y cómo se va a vender le da al inversionista, pues... Eso es como un mercado secundario, Sí, pero ya se pacta desde hoy. Entonces, como si yo le vendo a usted un título de Banco Central, digamos, en $1.000.000 y se lo voy a comprar en 5 meses en $1.100.000, esos $100.000 viene siendo el rendimiento de una operación en el mercado de valores, sin un riesgo de capital. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo de que los clientes no necesariamente tienen que estar entrando para comprar un título de Banco Central, sino buscando rendimiento a sus inversiones. Ni comprarlo a 60 meses, a 36 meses, nada de eso. Se puede hacer, pero no se estila tanto. Hay operaciones que son de corto plazo, que mucha gente hace, que son operaciones de 3, 4, 5 meses. Ya cuando son operaciones de más de un año, por lo general los clientes pues ya se quedan con el título, entonces buscan el título que más le pueda acomodar en cuanto al rendimiento que le va a estar dando, a cuánto se puede mover en el mercado, porque si uno compra un título en el mercado de valores,
lo va a tener que vender en el mercado secundario si no quiere esperar al vencimiento. Entonces, como no sabemos el futuro, no sabemos exactamente cuánto vamos a ganar o si podemos en algún momento tener una pérdida. Entonces, ese es el juego. Bueno, no es un juego, es un riesgo. Entonces, uno hace un portafolio con operaciones que sean tal vez más seguras, que sabemos exactamente cuál es el riesgo de capital que podemos tener. En otros nos podemos poner entonces a arriesgarnos un poco más y ese riesgo te puede dar un rendimiento por encima, como también puede ser por debajo. Pero ahí eso siempre va a ser algo de la mano con el cliente, donde el cliente tenemos que saber exactamente cuáles son su visión, sus necesidades y demás, y entonces en base a eso se le crean algún tipo de portafolio que le pueda acomodar a sus inversiones. Mire, señor Camarena, realmente nosotros somos un programa, yo creo, bien educativo, nosotros, en síntesis. Y este tema es muy importante para los televidentes al momento de hacer sus inversiones. Nosotros no tenemos un mercado de valores per se en República Dominicana. No tenemos una bolsa de valores. Tenemos una institución que se llama Bolsa de Valores de República Dominicana. Pero transamos instrumentos limitados, como usted dijo, por ejemplo, Mercado Electrónico Dominicano, que fue su primera iniciativa, no arrancó porque lo que había no era lo que ustedes esperaban. Y la ley 19-00, que todavía le llamamos incipiente, después de 17 años, todavía no ha sido, no ha explotado todavía lo que el mercado debería tener. Lógicamente hay problemas ahí de transparencia, las empresas comerciales no son transparentes, son más de negocios familiares, pero resulta importante ver por qué, y que usted lo explique, cómo se transa y cómo una persona, yo voy a comprar un certificado y no puedo ir al Banco Central, porque es limitado a una oferta y X. Entonces ustedes transan en el mercado instrumentos, como decía Michelle, en el mercado secundario, y la gente tiene expectativas de ganancia o pérdida. Y yo quisiera saber si es un instrumento que tiene una rentabilidad fija a final del periodo de su vencimiento, ¿en qué momento yo puedo tener una pérdida o una ganancia en el interregno? Bueno, buenísima la pregunta, pero solo un poco aclaratorio en cuanto a sí hay un mercado de valores en República Dominicana, hay un mercado que está vivo, se mueven muchos miles de millones de pesos al día en operaciones. Tenemos un gran comprador que son las AFP. Las AFPs compiten por tratar de sacar el mayor rendimiento posible y por lo tanto tienen que estar activos en el mercado. Sí, porque ahí está el negocio de ellos. Hoy por hoy hay más de 70.000 cuentas en el mercado de valores. Cada cuenta de esas puede estar comprando o vendiendo en algún momento. Y sí hay un mercado, que no lo hay como que el que podemos ver en las películas, donde hay cosas que se mueven mucho más rápido porque hay acciones. Sí, eso es un tema. Exacto. Actualmente nosotros sí tenemos títulos de renta fija, pero ya yendo directamente a la pregunta suya, ¿qué sucede? Si, por ejemplo, hoy un título de Banco Central 2024, un título de 7 años, se puede comprar en el mercado, digamos, al 10.50, que va a tener un rendimiento de 10.50 por 7 años. Va a vencer, digamos, en el 2024 y todos los años le va a dar un rendimiento de 10.50. El año que viene 10.50 y le va a pagar ese rendimiento. ¿Qué pasa? Si dentro de 2 años su señora le dice, yo quiero que vayamos a darle la vuelta al mundo y necesitamos entonces vender ese título, esa inversión que hicimos en el mercado de valores dominicano, y usted se voltea y dice, bueno, aquí tengo el título, ya lo que le quedan son 5 años, vamos a llamar a la gente de Alfa Valores y preguntarle cuál es el precio de mercado que tienen disponible para ese título. ¿¿Cómo está en este momento? Entonces, en 2 años se verá qué está sucediendo en el mercado, qué tipos de rendimiento hay, porque hay unas curvas. O sea, y si de repente las tasas de interés dentro de 2 años están por debajo de lo que hoy en día se encuentran, pues muy probablemente va a haber una posibilidad de vender el título con una prima. O a descuento. Si las tasas están más bajas, sí, es muy probable que lo va a poder vender con una prima, es decir, que pueda ganar dinero. Claro. ¿Cómo? Y si usted lo ve de una manera, por lo general, la curva que hay es que paga menos mientras menos plazo hay y paga más mientras más plazo queda. Entonces, si dentro de hoy 7 años tiene una tasa del 10,5, probablemente la de 5 años tenga una tasa que ande como por el 9.80 o algo por el estilo. Claro.
Si vende un título que compró al 10,5 y lo vende al 9.80 dentro de 2 años, se va a ganar una prima. Y esa prima va a ser un beneficio que se va a poder ganar. O vamos a suponer que en 2 años entró el país en una crisis complicada, las tasas de interés subieron, entonces en ese caso tendría que vender el título, si lo quisiese vender, con un descuento. ¿Por qué? Porque tal vez la gente está dispuesta a invertir con mayores tasas de rendimiento que comprar una tasa al 10,5. Entonces eso no lo sabemos. Todo apunta a que sí, se entiende que hacia el futuro próximo República Dominicana debería estar yendo con tasas más bajas que las que hoy en día se sería encuentran. más beneficioso para el inversionista. Entonces se entendería que hoy hay mucho menos riesgo de invertir en el mercado de valores que lo que puede haber en muchos otros países, incluso en el de nosotros nos hemos caracterizado por tener todavía tasas muy altas. Incluso yo creo que República Dominicana paga la tasa más alta en términos reales del hemisferio entero. Que eso es algo que nosotros incluso decimos que en realidad el mercado se va a dinamizar más porque se va a hacer cada vez más atractivo. Si vemos tasa en el 2012, después de las elecciones que hubo en el 2012, un título de 7 años del Banco Central pagaba el 17% por mercado. Sí. Y cuando las tasas bajan muy bajitas, lo que hace la gente que vive de estas inversiones no es irse a la inversión, o sea, a invertir en otro tipo de renglones, como desarrollar empresas y estas cosas. Sí, claro. Y también el desarrollo de las empresas y el desarrollo de una economía, de un país, siempre termina volcándose al mercado de valores en un momento dado. Fíjense lo que pasa en Estados Unidos, en Europa, en todas partes. Siempre todo lo que está en el mercado de valores es más bien desarrollo de empresas privadas, corporativas, más que lo que sean de gobierno. Y en este caso todavía nosotros estamos en la fase, que sí, que es un tema, que estamos todavía más en la fase de gobierno, utilizando títulos de gobierno. Pero eventualmente serán acciones de síntesis o acciones del grupo que uno quiera comprar porque va a encontrar un rendimiento más alto ahí que el que yo voy a buscar en el de gobierno. Simplemente una cosa más con la pregunta anterior, señor Camarena, y es que, para que la gente entienda, en ese mercado que usted busca, si mi título es a futuro y estoy en el intermedio y ahí veo cómo está el mercado, siempre decirle a la gente que el valor facial no cambia. O sea, lo que estoy haciendo es ganando más o menos de mis intereses, pero el valor del instrumento sigue siendo, por ejemplo, $1 millón. O tendría una pérdida en particular en un momento determinado. Podría ser. Todo va a depender de si lo quisiese vender o no, porque si se queda al vencimiento, al final, siempre va a recibir sus 10,5 más el valor que dice el instrumento, que en este caso sería el facial. Sí. Pero cuando usted paga en prima, usted paga el facial más una prima. Claro. Cuando usted compra descuento, usted paga el facial menos el descuento y entonces termina pagando el neto. Entonces, hacia futuro uno no sabe exactamente. Sí, o sea, podría ser que en un momento determinado mi instrumento, dependiendo de una crisis en el mercado, por ejemplo, tuviese costara menos de $1 millón. Sí, claro. Exactamente. Puede pasar. Ahí hay un tema, y lo vamos a hablar ahorita, con la parte de la empresarial, con lo que viene que ver con las normas internacionales de información financiera, NIF, relacionado con los registros contables al momento del cierre fiscal en lo que es un incremento en el mercado. Licenciada, usted es encargada de recursos humanos de Alfa Valores. Tenemos ya en República Dominicana, en el mercado de valores, estamos lo suficientemente maduros con el personal que está disponible para asesorar, manejar lo que son las inversiones y las informaciones a nivel de riesgo, rentabilidad, este tipo de recomendaciones, porque la gente no quiere problemas, la gente quiere ser, lo principal es su seguridad y después la rentabilidad. ¿Tenemos personal capacitado disponible? Sí, yo creo que Alfa cuenta y ya todos los mercados de valores se está trabajando en eso, y como ha avanzado también la gestión humana, se ha ido modernizando, y Alfa cuenta con el personal calificado, con el personal entrenado. De hecho, nosotros nos preocupamos mucho porque nuestro personal siempre esté al día en todo lo que tenga que ver con el mercado de valores. El mercado de valores es un mercado muy cambiante y ha crecido de forma rápida. Nosotros tenemos unos super corredores de valores que tienen más de 14 años con nosotros y que han venido y han visto el crecer del mercado y el crecer de la empresa. Y las instituciones que hacen la supervisión, los controles como Superintendencia de Valores, ¿tienen políticas de
vamos a decir, de calificar este personal y supervisarlo además? Sí, la Superintendencia de Valores siempre tiene, bueno, tiene sus normas. En el momento de tú contratar un personal, hay ciertos requisitos que tú tienes que cumplir y velar porque se cumplan esos requisitos, porque en cierto tiempo te hacen tu auditoría y realmente debe de cumplir con lo que te proponen. O sea, tienen que tener el certificado de, por ejemplo, de corredores, tomar un examen, que los corredores tienen que actualizarse cada 2 años y tomar el examen. Sin eso no pueden ¿Podemos operar. estar tranquilos? Sí. ¿Y las plataformas están disponibles a nivel de tecnología en el mercado? Lo que se llama, porque me imagino que todo esto son redes ya que están cerradas a nivel de información disponible, ¿verdad? Sí, tenemos lo Yo veo último, que la gente lo se último en inscribe y ya tecnología, después sí. que tú eres cliente o tienes tu cuenta, todas las operaciones se hacen prácticamente virtuales. Ya de hecho el cliente puede entrar a la plataforma, a la página web de nosotros y por ahí puede solicitar información, ya sea si quiere invertir y es como el primer contacto lo comienza a hacer a partir de ahí. Bien, el señor Santiago, ¿qué es capitalizar una deuda en la bolsa de valores? Capitalizar deuda. Una deuda en la bolsa de valores. Vemos que aquí dice entradas extras al año, cómo invertir y cómo capitalizar una deuda en la bolsa de valores. Bueno, hace un momentico estábamos hablando que no hay una bolsa de valores en República Dominicana. Hay una institución que tiene también ya, bueno, varias décadas en el mercado. Hoy por hoy se ha ido avanzando en lo que es la bolsa de valores. El inconveniente que ha habido ahí es que las bolsas de valores como las que conocemos, por lo general transan títulos de renta variable, es decir, acciones. Y en el caso de República Dominicana, pues el mercado de valores que nosotros contamos es prácticamente no todo no se puede deuda. Convertir eso en una empresa regular. ¿Cómo una empresa regular? O sea, las empresas aquí que no están ese tipo de lo que se llama capitalizar, es cuando una empresa se decide entrar a la bolsa de valores para poder capitalizarse. Aquí no se puede. Sí, claro que se puede. Y de hecho, a eso es lo que quería comentarle. El mercado de valores que hoy nosotros contamos es básicamente deuda. Es decir, que son compromisos que dicen las empresas que van a honrar, en este caso gobierno, y ya hemos visto también empresas del sector privado. ¿Qué va a pasar en el futuro? Es que a medida que todo este tema de transparencia ha venido enforzándose, ya sea por temas del mismo lavado o de la misma competencia, o sea, si yo quiero ser eficiente en un mercado y quiero ser líder en un mercado, yo tengo que ser eficiente, y para ser eficiente tengo que buscar una manera de cómo poder apalancar mis finanzas. Y las empresas que requieren mucho capital, incluyendo las telecomunicaciones y demás, son empresas que ya vamos a ver que primero ya son empresas reguladas, que tienen mucha transparencia dentro de ellas y tienen mucha gente que confía en eso. Y el valor de la palabra confianza es clave en todo esto. Entonces, ya vamos a ver eventualmente cómo los rendimientos de los títulos de gobierno deberían ir bajando. De hecho, estamos viendo cómo están bajando ahora. Y vamos entonces a encontrarnos con lo que son inversionistas, nuestros clientes, que van a estar tratando de buscar mayores rendimientos. Y por el otro lado vamos a encontrar entonces los otros tipos de clientes que son empresas que quieren capitalizarse dentro de lo que es el mercado de valores. ¿Y ellos qué van a hacer? Van a tener dos opciones. O siguen con su crecimiento de capital de una manera más, digamos, lento, que es consiguiéndose accionistas de ellos mismos que hagan aportes de capital, o van a poder emitir deuda al mercado de valores, o van a poder estar emitiendo patrimonio. Entonces siempre ha habido como una especie de mito o tabú de que aquellas personas que emiten acciones pues pierden el poder y el control. No necesariamente, porque para eso hay lo que se llaman gobiernos corporativos. Yo por el lado de inversionista, yo quiero poder invertir en una empresa que tenga un buen gobierno corporativo y por lo tanto que en realidad se pueda manejar de una manera que pueda uno saber que si tiene un equipo de directivos y empleados que saben manejar bien el mercado, bueno, pues yo quiero ser parte de eso y quiero recibir un rendimiento de eso. Por otro lado vas a tener entonces aquellos directivos, aquellos dueños de empresas que quieren crecer y en realidad hacer crecer más lo que son sus empresas y ser más competitivos, y para eso pueden ver hacia el mercado de valores. Un tema importante es que la ley, como usted menciona, que salió en el 2000, ya tiene 17 años, el mercado ha cambiado. Claro.
Hay actualmente un proyecto de ley que está en el Congreso. Sí. Nosotros, eso ha sido algo que se ha hablado muchísimo. Tiene muchos elementos buenísimos el nuevo proyecto de ley. Entendemos que le debería dar un empujón más hacia y ir dándole más confianza al público, más confianza a los empresarios, más confianza a los mismos clientes, a que utilicen el mercado de valores. Entonces, entendemos que cuando esa ley salga y sus reglamentos, que también estamos empujando a que esos reglamentos sean con las mejores prácticas internacionales, y para eso estamos hablando también con diferentes organismos internacionales también para que nos ayuden. Nosotros somos miembros de la Asociación de Puestos de Bolsa. En esto con el tema del lavado de activos también ha habido mucha incidencia. Entonces yo entiendo que hay un futuro muy bueno hacia adelante, y el futuro muy bueno va a utilizar el mercado de valores y va a utilizar la transparencia, y el tema de la confianza es donde nosotros nos vamos a capitalizar más. Ese tema, usted ha dicho varias cosas ahí interesantes. Cuando dice que a futuro los instrumentos de deuda que tiene, por ejemplo, Hacienda y Banco Central deberían ir, se supone que van disminuyendo la tasa, se supone que se pone más interesante para el mercado, porque si yo quiero invertir y saliendo un poquito del mercado, lo que es la costumbre, la gente siempre iba a un banco comercial y abría un certificado financiero y se olvidaba de eso. Yo lo tengo ahí a 6 años, a 5 años, a 6 meses, bueno, perfecto. Pero ya hay un mercado de oferta y demanda en la calle. Entonces yo diría, bueno, yo tengo un certificado que está, por ejemplo, a 10.5, pero las ofertas que está dando Hacienda están ahora mismo en 7. Un ejemplo. Entonces dice, mira, yo tengo algo aquí, te lo puedo vender. En vez de tu ir allá a buscar 7, yo tengo uno aquí de 10. Es verdad que es a 5 años. Entonces ahí entra el juego entre la oferta y la demanda. Te lo vendo y yo puedo tener un rendimiento. Ahora, cuando son empresas, y ahí me refería a la pregunta ahorita, hay algo que pasa, y eso ha pasado y ha afectado mucho a las AFP, que han sido difamadas muchísimo por gente del mercado que no entiende nada del sistema de pensiones, en que las ganancias de un momento determinado a un corte tiene que actuar en base a normativa internacional para registrar una ganancia o una pérdida, dependiendo de cómo esté el instrumento, no a vencimiento, sino que si yo registro un interés y yo tengo, las NIF, te dice, tú tienes que ahora ajustar a cómo esté el mercado, precio, mercado, cualquiera de los dos que esté más bajo. Entonces, ahí entra en lo que es el registro contable de las firmas de contadores públicos, que le exigen a la firma, a las AFP, por ejemplo, y lo que yo decía, en un mercado se cayó el mercado, las tasas, y yo tengo que registrar una pérdida. Para la persona física no importa, pero para las empresas, y ustedes como empresas de valores también tienen que hacerlo. ¿Podemos hablar un poquito de eso? Sí, claro que sí. De nuevo, como les digo, el mercado está en un proceso de evolución. En los últimos años hemos visto cómo el mercado de valores ha ido tomando una participación importante. Antes no había un mercado de valores como el que hoy en día conocemos. Hoy en día, por ejemplo, Cebaldom, que es el centro de custodio de todos los valores que hay en el mercado, si te pones a ver, los valores físicos. Hace 5 años era apenas el 4% del PIB, o menos. El 4% menos, no me acuerdo, mucho menos. era mucho menos, era una cosita. Sí. Sin embargo, hoy en día tenemos 900.000 millones de pesos que están en el mercado de valores. Entonces uno dirá, esos 900.000 pesos en manos de quién se encuentran. Y hay una gran cantidad de esos fondos que se encuentran en las AFP. Las AFP tienen que hacer en sus propias contabilidades, reflejar el valor de mercado de esos títulos. Correcto. Okay. Por ejemplo, en el caso nosotros de puestos de bolsa también, nosotros como puestos de bolsa también tenemos una cartera de títulos. ¿Y qué hace la regulación? La regulación desde el principio, para el caso de nosotros, tenemos que marcar el título de manera diaria al valor del mercado. Correcto. Como dicen los americanos, mark to market. Mark. Entonces hay que marcarlo al valor de mercado. Todavía gran parte de lo que son las empresas y muchas instituciones financieras no tienen que hacer un mark to market. Pero es que antes no habían qué títulos poner ahí. Claro. Y entonces, ahora esos son temas que se están viniendo a venir. ¿Por qué? Porque incluso por crisis internacionales que han pasado antes en otras economías, pues entonces, porque no tenían valorado los títulos correctamente, no daban
la información toda la real información correcta en los estados financieros. Exacto. Correcto. Entonces, ya en el caso de los puestos de bolsa, y pueden ver que los patrimonios de los puestos de bolsa y los activos y demás, pues sí, efectivamente están valorados a valor de mercado. Hay incluso entidades que están saliendo al mercado que son proveedoras de precios, que proveen precios a el valor de mercado. O sea que antes habían también como 75 emisiones de Banco Central y muchas de ellas del mismo año, claro, y con cupones diferentes. Entonces todo eso va a tender a estandarizarse también. Claro. Vas a encontrarte ahora que Hacienda tiene una mayor cantidad de títulos, pero los tiene más en emisiones específicas. Y cuando incluso saca una emisión nueva, lo que hace es que la amarra a una anterior. ¿Para qué? Para que el mercado también se vaya simplificando y vaya dando también, de alguna manera, pues una mejor forma de uno calcular los precios, okay, y llevarlos sus propias contabilidades. Okay. Entonces, ahora hay todo un tema con exigirle a las empresas que vayan a normas NIFS, que son estándares internacionales, y eso al fin y al cabo también termina dándole más transparencia al mercado. Correcto. Recientemente se modificó la ley 72-02, la de lavado de activos, y se promulgó la ley 155-17. Ustedes antes eran sujetos obligados con la ley anterior y lo son con la de ahora, pero la ley ha traído muchas modificaciones interesantes. Ustedes como sujetos obligados, ¿qué labor están haciendo con su debida diligencia y sus oficiales de cumplimiento? ¿Cuál es la tarea? ¿Cómo lo hacen para evitar que el dinero sucio, o son sujetos obligados, el dinero mal habido, que se meta al torrente de la economía nacional? Sí, ciertamente en los últimos años ha habido mucha exigencia por temas regulatorios y por temas de mercado también, porque nosotros también tenemos competencia. Hay 22 puestos de bolsa y pues a medida que hay puestos de bolsa, pues uno quiere mantener los clientes y también atraer nuevos clientes. Claro. Y todo eso exige que lo más importante que nosotros tenemos con el caso de Nelly es pues efectivamente son todos nuestros colaboradores, nuestro equipo de trabajo. Y nuestro equipo de trabajo tiene que estar constantemente siendo entrenado. También tenemos que estar comunicándonos entre nosotros, porque no solamente es salir a vender y conseguir un cliente y que el cliente dice, sí, ven, perfecto, aquí te traigo el dinero en efectivo. Hay normas que no nos permiten hacer eso. Claro. Y también nosotros tenemos normas internas. Nosotros nos interesa tener, pues, así mismo como proveer el mejor servicio, también queremos tener los mejores clientes. Y tener los clientes que en realidad me puedan demostrar de dónde vinieron sus fondos, el origen del fondo, la procedencia de los fondos. Y todo eso ha implicado que nosotros como equipo en Alfa, Sociedad de Valores, pues debemos estar al último hit de todo lo que hace falta. Tenemos que estar en la punta adelante. Y dentro incluso uno de nuestros propósitos es tener una sociedad más sustentable. Y dentro de eso no solamente es que el tema de medio ambiente y responsabilidad social, sino que en realidad nosotros queremos tener los tipos de clientes que nos pueden garantizar a nosotros también seguir echándose adelante. Y eso es que tiene que ser transparente, todo eso. ¿Qué nos ha costado? Nos cuesta un esfuerzo, nos cuesta dinero, nos cuesta procesos, nos cuesta constantemente estar analizando cómo está nuestro proceso para nosotros poder estar arriba como líderes en el mercado de valores. El señor Camarena ha hablado aquí básicamente de conozca a su cliente en este momento para evitar que me llegue un dinero que vino de donde no debe ser. Y también hablamos de conozca a su proveedor. Y en el caso suyo en particular, conozca a su empleado. Sí. Porque eso es fundamental para, como decía él, el tema de la transparencia y la fortaleza interna. En recursos humanos, en esta entidad que son tan delicadas, ¿cómo ustedes hacen una debida diligencia de sus empleados? ¿Están entrando, o sus empleados, los potenciales, a sus redes sociales, revisando todo lo que escriben? Porque hay que ver los comportamientos de la gente llega muy bien, ensacadito, con unos lentes bien, pero detrás de esa figura hay muchísimas cosas, y hay crimen organizado, y hay gente que tiene conductas mala vida y todo eso. ¿Cómo ustedes se protegen de todas estas cosas? Porque yo veo ahora que uno ve a gente diciendo muchísimas cosas raras en las redes sociales, y usted lo ve ahí como que no es él. ¿Qué ustedes hacen? Bueno, nosotros como empresa regulada, y como le mencionaba ahorita, tenemos una serie de requisitos que debemos de cumplir cuando vamos a contratar a una persona. Después que pasa por todo un proceso de reclutamiento y de selección, de entrevistas, y ya tenemos los candidatos preliminares, pues trabajamos muy de cerca con el área de cumplimiento. Hacemos todo lo que es verificación de referencias, se le pide papel de buena conducta,
que es uno de los formularios, uno de los requisitos que nos pide la norma, y con el área de cumplimiento hace un proceso de revisión de crimen internacional, a ver si hay alguna situación con esa persona. Y ya después, entonces, que pasa por todo ese proceso, la persona que se contrata, entonces hace todo lo que es su declaración jurada de bienes, cuando ingresa. ¿Tiene que hacerlo? ¿La declaración jurada de bienes? Cuando ingresa, porque ahí uno puede ir viendo el termómetro cómo se va moviendo año tras año. O sea, usted le pide la declaración jurada de bienes a un empleado que va a entrar allá. Sí. Ah, pero mira qué bien. Claro. Y eso no lo exige la norma. La ley no lo pide, pero la norma sí. La norma. Y así uno puede ir monitoreando año tras año cómo va creciendo ese empleado. Igual también, como todo el proceso, toman su capacitación del lavado de activos, que la da el área de cumplimiento, lee lo que es el código de ética, acuerdo de confidencialidad. O sea, hay una serie de documentos que tiene que pasar y poder garantizar. Igual es una lotería, pero ahí uno puede ir eliminando algunos aspectos para no llegar a sorpresas al final. Yo les recomiendo que revisen las redes sociales, lo que la gente escribe en Twitter, Instagram, que son asuntos personales a veces, pero a veces uno mira cosas detrás de la curva de la gente escribe. Bien. No, y ojalá que ahora que tenemos ley de lavado, que los impuestos, que el delito tributario también es delito precedente, De lavado. que a ver si esas empresas tradicionales, familiares, no hablamos nada más de los ahorrantes o de los inversionistas, vamos a decir, sino también de que una de las razones principales aquí de que las empresas no quieren participar en la bolsa de valores es la transparencia. Y en la medida que la transparencia esté, esas empresas familiares, empresas que no quieren sincerizar su estado financiero, que no quieren buscar. Entonces el problema, por eso no tenemos bolsa de valores aquí. Sí. Lo otro no es así. Empresarial. Empresarial, claro, cuando tengamos entonces ya que sea obligado, ¿verdad?, a hacer las cosas Un bien. mercado abierto. No, Empresas públicas. Empresas públicas. Que falta mucho, Sí. ¿verdad? Falta mucho. Pero se está comerciando, como dice él, va avanzando bastante. Bueno, ahora mira esas disposiciones del pago en efectivo, de las propiedades, de los vehículos, porque imagínate un país donde te dicen a ti, vamos a comprarte una propiedad, ¿cuál es el valor del INPI? Yo creo que no se ve cada vez que tú ves, y las empresas tienen que hacer todo esto transparente con el dinero de otros que están trabajando. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bien, vamos a darle las gracias a Santiago Camarena, vicepresidente de Alfa Sociedad Valores, y a la señora Nelly Ramírez, encargada de Recursos Humanos. Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente con Airomi Castro.